Cáncer de colon y recto. Esta es una presentación que se realiza dentro del marco del taller Materiales Educativos Multimedia con Adobe Captivate que se dicta en la Universidad Virtual de la San Martín de Porres. Por lo que el objetivo no es dar un carácter académico a la presentación, sino demostrar lo que se puede realizar con el utilitario Adobe Captivate. La presentación ha sido preparada por Iván Voivodich. El cáncer colorectal es el segundo tipo de cáncer más común en Estados Unidos, y afecta a 140,000 personas cada año, causando 60,000 muertes. Esta es una cifra asombrosa si se considera que la enfermedad es potencialmente curable cuando se diagnostica en sus primeras etapas. En el Perú está aumentando su incidencia marcadamente en la misma medida que parece está disminuyendo el cáncer gástrico. La genética ha permitido un mejor conocimiento de esta enfermedad. En estos momentos se conocen los tipos de cáncer colorectal que se muestran en la lámina. Aquel paciente que no tiene antecedentes familiares de esta enfermedad se califica como cáncer esporádico y es el más frecuente con un 60% aproximadamente. El 40% restante tienen antecedentes familiares y por ende tienen una base genética. Los protooncogenes son en todos los casos genes de clase segundo. Estos codifican proteínas que de algún modo pueden influenciar el ciclo celular, ya sea favoreciendo su progresión a procesos proliferativos o bien inhibiendo los procesos normales de senescencia y muerte de las células llamada apoptosis. Un oncogen es un protooncogen alterado. Los oncogenes tienen además la particularidad de que en todos los casos su expresión es dominante, es decir, que su alteración genotípica siempre tiene expresión fenotípica, no importando que sea solo uno el alelo comprometido por esta alteración. Estos oncogenes se asocian de manera particular con el desarrollo de tipos determinados de cáncer. El proceso de desarrollo del tumor se denomina oncogénesis. Cuando este tumor progresa hacia una forma maligna, el proceso se llama transformación maligna. Los genes supresores de tumores son también genes de clase segundo cuyos productos poseen actividad fisiológica que influencia el progreso del ciclo celular y la inducción de apoptosis. A diferencia de los protooncogenes, los GST son activadores de procesos apoptóticos o bloqueantes del progreso del ciclo celular. Los mecanismos por los cuales la expresión genética de estos puede alterarse son similares a los de activación de oncogenes, y es válido para estos todo lo descrito anteriormente. Casi todos los tipos de cáncer humano parecen acompañarse de la pérdida o mutación de uno o más GST. Algunos incluso parecen ser causales de tipos específicos de tumores, mientras que otros se hallan presentes en una amplia gama de cánceres. En todos los casos, la alteración de los GST se manifiesta con carácter recesivo, es decir, se necesita la alteración de ambos alelos del gen en cuestión para provocar una alteración fenotípica que comprometa la fisiología de la célula. Por otro lado, la alteración puede ser heredada en línea germinal. La reparación del DNA es un conjunto de procesos por los cuales una célula identifica y corrige daños hechos a las moléculas de DNA que codifican el genoma. En las células humanas, tanto las actividades metabólicas como los factores ambientales, como los rayos ultravioleta o la radiactividad, pueden causar daños al ADN, provocando hasta 1 millón de lesiones moleculares por célula por día. Muchas de estas lesiones causan daños estructurales a la molécula de DNA y originar células defectuosas que al proliferar se constituyen en un tumor maligno. Los genes reparadores son los encargados de esta tarea. MLH1, MSH2 y MSH6 codifican proteínas que participan en la reparación de los errores en el orden de los nucleótidos producidos durante los procesos de replicación del DNA. Las mutaciones de estos genes se asocian a inestabilidad microsatelital y al desarrollo de cáncer de colon no asociado a poliposis. En esta lámina podemos apreciar cómo se llega del epitelio normal del colon hasta el cáncer pasando por el adenoma. El primer gen que se altera es el supresor APC, con él aumenta la proliferación de las células y de esa manera se forma un adenoma pequeño. Posteriormente se produce la mutación del KRAS, que es un oncogen el que potencia la proliferación de las células epiteliales y de esa manera se obtiene un adenoma de mayor tamaño.
Finalmente interviene otro gen, el P53, que es otro gen supresor que lleva el adenoma a cáncer. Por lo que la secuencia del epitelio a adenoma y a cáncer intervienen 3 genes, el APC, KRAS y el P53. Esta secuencia se observa en los cánceres esporádicos, familiares y en algunos de los hereditarios, con excepción del síndrome de Lynch. El cáncer de colon hereditario está asociado a los síndromes polipósicos del colon. Estos se muestran en la tabla. Todos los síndromes que tienen pólipos adenomatosos son precancerosos. Los amartomas no lo son. El más representativo de las poliposis y adenomatosas es la familiar, la que está caracterizada por la aparición de gran número de pólipos del tipo adenomatoso, que suelen ser más de 100. Esta es la forma clásica en la que aparecen a partir de los 20 o 30 años y tienen una gran probabilidad de malignizarse a partir de los 30 años y transformarse en cáncer de colon. Existe una variedad atenuada en la que existen menos de 100 pólipos y de aparición algo más tardía que en el cuadro clásico. El síndrome de Gardner, además de la poliposis, se presentan tumores óseos o cartilaginosos, y el síndrome de Turcot se acompaña de tumores en el sistema nervioso como el glioma. Los pólipos amartomatosos no son precancerosos, son benignos. Si hay una mayor tendencia a que los pacientes que lo presentan tengan mayores probabilidades de presentar otros cánceres como el de mama. Se transmiten de manera autosómica dominante. El síndrome de Peutz-Jeghers es el emblemático en este grupo y se caracteriza porque el paciente presenta pigmentaciones en la mucosa labial y yugal. Mencionaremos también a la mal llamada poliposis juvenil. Decimos esto porque se presenta en la edad infantil, entre los 3 y 5 años, especialmente en el recto. El síndrome de Cowden pueden presentar problemas de aprendizaje, autismo o retraso mental, tamaño grande de la cabeza y lesiones en la piel. El síndrome de Lynch o cáncer colorectal hereditario no asociado a poliposis es una condición hereditaria que incrementa la probabilidad de presentar cáncer de colon y cáncer de recto, y en menor medida cáncer de endometrio, ovario, estómago, intestino delgado, tracto hepatobiliar, páncreas, tracto urinario superior, cerebro, próstata y piel. El síndrome de Lynch origina entre el 2% y el 7% de todos los cánceres de colon y recto que se diagnostican. La edad media a la que se presenta el cáncer de colon es de 64 años en la población general y 44 años en afectados por el síndrome. Dicha predisposición al cáncer colorectal se debe a mutaciones germinales en los genes MSH2, MLH1, MSH6 y HPMS2. Las principales características del síndrome de Lynch son el desarrollo de cáncer colorectal a edad temprana, alrededor de los 45 años, la predilección por el colon derecho en más del 70% de los casos, aumento de la incidencia de tumores sincrónicos y metacrónicos, carcinogenia elevada, y un riesgo aumentado de desarrollar neoplasias extracolónicas, endometrio, ovario, gástricas, tracto urinario, intestino delgado, cerebral, hepatobiliar. Cuando no se presenta cáncer extracolónico es el tipo primero y cuando lo presenta es el tipo segundo. El 60 al 70% de los cánceres colorectales son de aparición esporádica, el 15% son familiares y el restante 5 al 10% tienen carácter hereditario. El cáncer colorectal con componente hereditario incluye la poliposis adenomatosa familiar y el cáncer colorectal hereditario no polipósico. Por lo que la detección de pólipos antes que estos se malignicen son de especial importancia. Los exámenes de prevención se utilizan para detectar pólipos y evitar que evolucionen a cáncer. Los exámenes de detección precoz se usan para detectar el cáncer en sus fases iniciales, aunque no existan síntomas ni antecedentes de dicha enfermedad. Las pruebas de detección precoz del cáncer colorectal no solo pueden diagnosticarlo en una etapa temprana y curable, sino que también pueden prevenirlo al encontrar y extirpar pólipos que pueden malignizarse. Los cánceres también se pueden diagnosticar en sus etapas tempranas si el paciente comunica inmediatamente al médico cualquier síntoma, pero es mejor si se somete a pruebas de diagnóstico precoz antes de que aparezcan los síntomas.